El 30 de abril de 1930, una mujer de un pueblo cerca de la ciudad surcoreana de Yangchang subió a las colinas cercanas para recolectar hierbas y vegetales silvestres. Mientras caminaba entre las colinas verdes y exuberantes, arrancando cebollas silvestres y bulbos de ajo silvestre, se encontró con algo tan inesperado como horripilante. Tirado en la tierra, yacía el cuerpo sin vida de un adolescente, tan golpeado que era apenas reconocible. En ese momento, Corea estaba bajo la ocupación del ejército imperial japonés, y dado que ellos eran la única autoridad en la región, les correspondía investigar el asesinato. No muy lejos del cuerpo del chico, los oficiales japoneses del Kempeitai descubrieron una pequeña toalla junto con el esqueleto de madera de un marco de transporte anticuado. Cuando se descubrió que la causa de la muerte era asfixia, la primera teoría de los oficiales fue que la toalla había sido el arma homicida. Durante las 48 horas siguientes, los oficiales recorrieron las aldeas locales, preguntando a los vecinos si sabían de alguien que hubiera desaparecido recientemente. Un aldeano les habló de un joven llamado Park Chang-soo, que había desaparecido hacía aproximadamente una semana, y cuya descripción coincidía con la edad, altura y peso del fallecido. Los oficiales japoneses descubrieron entonces que Park había trabajado como asistente general en una posada local, y fueron rápidamente a interrogar a los dueños. Ninguno del personal de la posada admitió tener conocimiento de la desaparición de Park, pero las conversaciones con sus clientes revelaron una historia muy diferente. En la mañana del 26 de abril, solo 3 días antes de que se encontrara el cuerpo de Park, un cliente había visto a Park Chang-soo siendo golpeado por su empleador y un compañero de trabajo. Estos hombres, Ko Ok-tan, aparentemente estaban usando palos cortos para atacar violentamente al joven Park Chang-soo, quien intentaba sin éxito escapar y defenderse. Actuando sobre esta nueva información, los oficiales japoneses se dispusieron a arrestar a ambos hombres, y solo 2 días después, Ko Ok-tan admitió haber asesinado a Park Chang-soo, con los oficiales registrando la siguiente confesión. El posadero Ko era la segunda esposa de un hombre rico llamado Han Bak-wan, que vivía en una aldea cercana. Como la primera esposa de Han estaba celosa y no quería a Ko bajo el mismo techo, a Ko se le dio una asignación para establecer una posada en Yangchang. Ko tenía unos 20 años en ese momento y supuestamente era popular entre los hombres. Cuando un hombre llamado Lee Ki-moon le pidió que se escapara con él, en lugar de rechazarlo, ella le pidió tiempo para pensar. Por alguna razón, Park le contó a Han y Han reprendió a Ko. Furiosa, Ko conspiró para matar a Park con Cho. Llevaron a Park a las montañas por la noche, lo golpearon y lo estrangularon con la toalla. A simple vista, parece un caso abierto y cerrado, pero hay que tener en cuenta que la policía militar japonesa bien pudo haber empleado algunos métodos muy desagradables para obtener su confesión. La ocupación japonesa de las décadas de 1930 y 1940 fue una era brutal y sangrienta para quienes la sufrieron, y aunque las atrocidades en China ganaron la mayor parte de la atención, la vida para los coreanos fue igualmente dura. Sería pura especulación de mi parte decir que los oficiales japoneses torturaron a Ko Ok-tan, pero el hecho de que más tarde tratara de retractarse de su confesión proporciona un argumento convincente. Sin embargo, independientemente de su culpabilidad o inocencia, el compañero de trabajo y el empleador de Park fueron condenados a 10 y 15 años respectivamente, condenados a cumplir su tiempo en algunos de los campos de prisioneros más horribles de la historia moderna. Mientras tanto, la madre de Park Chang-soo había confirmado aparentemente que el cadáver era el de su hijo, y la policía japonesa había transferido la posesión del cadáver a su familia. Los padres de Park lloraron, y en su funeral, sus hermanos ayudaron a bajar su cadáver a la tumba antes de decir un último adiós lloroso. Pasaron casi 6 meses, y aunque el dolor se había desvanecido, la sombra del duelo aún persistía para la familia Park. Luego, en la mañana del 18 de octubre, la madre de Park estaba en medio de algunas tareas domésticas cuando escuchó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, por lo que con cierto grado de desconcierto se dirigió a la puerta y la abrió. Cuando vio quién estaba allí de pie en la puerta, dejó escapar un grito ensordecedor. Era su hijo muerto, Park Chang-soo. Había regresado.
Al principio, la madre de Park estaba tan convencida de la muerte de su hijo que creyó que la aparición de su hijo no era más que un espíritu. Pero no era un fantasma, no era una mera aparición. Park Chang-soo estaba realmente vivo. Y aunque su historia no era particularmente notable, el vacío de información causado por su ausencia había causado una serie de eventos espantosamente extraños. Obviamente, la golpiza que Ko y Sho le habían dado esa mañana no lo había matado. Sin embargo, Park afirmó que estaba tan avergonzado del incidente que simplemente hizo sus maletas y se mudó a otro pueblo durante 3 meses. Allí había encontrado empleo como obrero construyendo nuevas casas y había regresado a su aldea con una buena cantidad de dinero. Era una noticia fantástica para la familia Park y estaban demasiado contentos de verlo para enojarse por su desaparición. Pero quedaba una gran pregunta. Si Park Chang-soo estaba vivo, ¿quién estaba enterrado en la tumba con su nombre? La revelación causó un escándalo local, y los japoneses sabían que tendrían que actuar si querían mantener el orden público. Eventualmente, la policía militar japonesa culpó esencialmente a la madre de Park, insistiendo en que su identificación errónea era la culpable. Por otro lado, la madre de Park había sido enfática al afirmar que el cadáver pertenecía a su hijo, pero es poco probable que hubiera buscado una confrontación con los ocupantes militares, dado los riesgos asociados con tal defensa. Pero por el bien del argumento, ¿es posible que la madre de Park no haya reconocido a su hijo? Bueno, para cuando el cuerpo que se creía de Park Chang-soo fue devuelto a su aldea, había pasado casi una semana desde la muerte. La falta de refrigeración habría comprometido la integridad del cadáver, y eso sin contar el hecho de que la cara de la víctima había sido golpeada hasta quedar irreconocible. Luego está el hecho de que la ropa que llevaba la víctima se entregó a la familia Park. Claro, podrían haber sido similares a las prendas que poseía Chang-soo, pero el hecho es que no eran sus ropas. ¿Por qué la familia no se dio cuenta de esto? Es otra pregunta completamente. Pero esta es solo una de las muchas preguntas sin respuesta entre docenas de otras más pertinentes. Lo que es peor, estas ropas fueron luego desechadas, lo que significa que la única pista real sobre la verdadera identidad del cuerpo se había perdido para siempre. Ko y Cho, los ex colegas de Chang-soo, finalmente fueron liberados tras una apelación. Una vez más, ambos hombres insistieron en que habían sido forzados a confesar bajo coacción y que eran inocentes del crimen. Pero a diferencia de muchas investigaciones de asesinato, la identidad del verdadero asesino no era el único misterio. La identidad de la víctima también permanecía desconocida. Una vez más, se hizo un llamamiento urgente a nivel general por parte de los militares japoneses, instando a cualquier persona con parientes adolescentes desaparecidos a que se presentara. Sin embargo, nadie lo hizo. Los japoneses fueron recibidos con un silencio inquietante por parte de la población circundante. Alguien sabía algo, pero por alguna razón simplemente no estaban dispuestos a presentarse. Luego se especuló que el chico era un huérfano y que alguien, quizás su único tutor legal, había sido su asesino. Se contactó a una variedad de orfanatos con la esperanza de que pudieran arrojar algo de luz sobre la situación, pero al intentar reducir el número de sospechosos, lo único que los investigadores descubrieron fue que sería mejor buscar una aguja en un pajar. Durante las fases iniciales de la guerra sino-japonesa, la contabilidad oficial de cualquier tipo era deficiente, por decirlo menos, y pronto se hizo dolorosamente obvio que los oficiales japoneses estaban básicamente buscando un fantasma. La víctima podría no haber tenido familia de la que hablar, ni tutor que respondiera por él. Podría no haber tenido ni siquiera un nombre para empezar. La explicación más probable para este caso parece ser que, en su dolor, la madre de Park Chang-soo simplemente identificó erróneamente un cuerpo extremadamente mutilado. Si ambos chicos no tenían marcas distintivas y eran de altura y complexión similar, no está fuera de cuestión que se produjera una identificación errónea, especialmente si estaba siendo presionada para hacerlo por un ocupante tiránico que simplemente deseaba lavarse las manos de todo el sucio incidente. Pero, de nuevo, ¿con qué frecuencia una madre no reconoce a su hijo? Algunos dicen que la madre y el hijo tienen una conexión casi preternatural, una que a menudo desafía la sabiduría convencional o la ciencia comúnmente aceptada. ¿Qué pasaría si el cuerpo muerto que vio ese día fuera su hijo, solo otra versión de él, como una sombra, un eco o un reflejo en la misma tela del tiempo y el espacio? Concedido,
Esto está empezando a sonar como un episodio de La Dimensión Desconocida, así que me abstendré de adentrarme en tal madriguera espuria. Pero el hecho de que una madre aparentemente no reconociera a su propio hijo no me sienta bien, y no me sorprendería en lo más mínimo escuchar que algo sobre este particular misterio sin resolver no es tan simple como parece. Alrededor de las 7 p.m., del 4 de febrero de 1997, los oficiales de policía de Arizona descubrieron un Honda Accord azul de 2 puertas abandonado cerca de East Monroe Street en la capital del estado, Phoenix. El interior era digno de una película de terror. En uno de los asientos yacía el cadáver de una mujer afroamericana. La mayoría de sus dientes faltaban y tenía quemaduras extensas por todo el cuerpo. El daño era tan catastrófico que, al principio, la policía creyó que podía tener entre 20 y 50 años. El coche no estaba registrado a su nombre ni en el estado de Arizona, y según testigos, la mujer era una conocida transitoria que estaba durmiendo en el coche en el momento del incendio. Naturalmente se asumió que la causa de la muerte era inhalación de humo, pero persistían las preguntas sobre los orígenes del fuego. Fue simplemente un horrible accidente, tal vez después de quedarse dormida con un cigarrillo encendido, o había una explicación más siniestra para el incendio. Lo último pareció confirmarse cuando se encontró un bolso de vinilo marrón vacío cerca del coche. En él, escrito con tinta azul oscura, había el siguiente mensaje que decía exactamente lo siguiente: Monique odia a los espíritus de Allende del infierno. Monique odia a todos los hombres niños, y pronto será permitir y malvado. El significado exacto de tal mensaje fracturado y críptico es un completo misterio, pero parecía que los investigadores tenían un nombre para su víctima: Monique. La policía esperaba encontrar a un amigo o pariente de Monique, pero un llamamiento para obtener información no fue respondido. Los únicos testigos que parecían conocerla lo hacían de pasada, añadiendo que simplemente había aparecido algún tiempo antes mientras vivía en su coche. No parecía estar involucrada en ninguna actividad ilegal, ni había agravado a ninguno de los residentes de la zona desde que comenzó su estancia. Las yemas de los dedos de Monique estaban demasiado quemadas para ser usadas para la identificación, y el ADN tomado no coincidía con ninguno en la base de datos nacional. Otra posible técnica de identificación serían los registros dentales, pero esto nos lleva al hecho de que le faltaban los dientes. Podemos entender cómo sus yemas de los dedos podrían estar distorsionadas como resultado de las quemaduras, y una fuerte adicción a la metanfetamina podría explicar la falta de dientes, pero cada uno de los dientes faltaba. Puede sonar cínico de mi parte, pero creo que existe una gran posibilidad de que la muerte de Monique fuera un trabajo profesional. Un incendio de vehículo, con todo ese gas, plástico y caucho, aumenta la temperatura central de las llamas, haciendo de este un crematorio improvisado adecuado. Y sin los dientes de la víctima, identificarlos no es una tarea fácil. Podría haber sido crudo, pero nadie puede negar la efectividad del incendio del coche. A pesar de una extensa investigación, las autoridades de Arizona no tenían idea de quién era la mujer, y la decisión de enterrarla como Jane Doe no se tomó a la ligera. Si la intención de alguien era ocultar la identidad de la mujer, definitivamente lograron su objetivo. Y luego está el pequeño detalle de que el ADN de Monique no estaba en la base de datos nacional. Esto solo podría ser realista si nunca hubiera tenido problemas con la ley. Incluso algunos de los arrestados por delitos que eventualmente son liberados tienen muestras de ADN tomadas, por lo que esto me lleva a creer que Monique vivió bien dentro de la ley. Algunos han sugerido que Monique tuvo algún tipo de colapso mental, y que el mensaje garabateado en su bolso era una especie de nota dejada por ella, casi implicando que se había hecho esto a sí misma. Pero a menos que este colapso mental involucrara quitarse cada uno de sus propios dientes, la explicación más probable nuevamente apunta a algún tipo de intento concertado de ocultar su identidad post-mortem. Pero ¿a quién podría haber enfurecido Monique tanto que desearan deshacerse de ella de un método tan clínico y siniestro? Ese pequeño punto bien podría seguir siendo un misterio. Sin evidencia forense recuperada, hay muy pocas posibilidades de que se descubra a su asesino o sus motivaciones. Aunque la identidad de Monique sigue siendo un misterio sin resolver, su ADN fue ingresado en la base de datos CODIS, lo que significa que es muy posible que su identidad sea descubierta en el futuro.
Pero como los expertos lamentan admitir, las posibilidades de que eso suceda son muy escasas. Solo podemos esperar que, por algún giro bizarro del destino, Monique pueda finalmente ver algo de justicia. El 11 de marzo de 1877, Alfred Leonard Lovenstein nació en una adinerada familia alemana en la capital belga de Bruselas. A finales de sus 30 años, Alfred ya era un banquero de inversiones exitoso, tanto que al estallar la Primera Guerra Mundial pudo ofrecer al gobierno belga 50 millones de dólares en ayuda financiera tras la ocupación del país por el vecino Imperio Alemán. La riqueza de Alfred derivaba principalmente de la incipiente industria de la energía eléctrica del siglo XX, pero también había logrado considerables ganancias en el negocio de la seda artificial. A principios de la década de 1920, Alfred tenía un valor equivalente a casi 750 millones de dólares, lo que lo convertía en la tercera persona más rica del planeta. Era tan respetado como financiero, que su consejo era buscado por monarcas y ministros de todo el mundo, y el gobierno británico incluso lo nombró compañero de la Orden del Baño. Sin embargo, a pesar de su inmensa riqueza, Alfred ganaría infamia por una razón completamente diferente, y esa particular historia comienza en la tarde del 4 de julio de 1928, cuando se subió a un avión en Londres, Inglaterra. Alfred estaba programado para volar desde el aeropuerto de Croydon a Bruselas en su propio avión privado, y justo antes de las 7 p.m., él y otros 6, incluido el piloto, despegaron en los cielos de Gran Bretaña. Mientras el avión cruzaba el Canal de la Mancha, se dice que Alfred caminó hacia la parte trasera de la aeronave para usar el baño. Pero después de que pasara algún tiempo y Alfred aún no reapareciera, uno de sus compañeros fue a buscarlo. Es importante tener en cuenta que la cabina principal del avión estaba separada del baño por una puerta bastante pesada, por lo que cuando el compañero de Alfred fue a buscarlo y abrió esta puerta en particular, no solo encontró el baño vacío, sino que encontró la escotilla de salida trasera del avión completamente abierta. Esto fue en la década de 1920 y, en ese entonces, los aviones civiles no volaban tan alto como lo hacen hoy en día. Por lo tanto, esta escotilla podría haber sido abierta a voluntad sin que nadie notara un cambio importante en la presión de la cabina. Para todos los involucrados parecía como si Alfred simplemente se hubiera excusado antes de salir por la escotilla trasera y lanzarse a su muerte en las agitadas aguas abajo. Cuando los rumores de la muerte de Alfred llegaron a Londres, las corporaciones comenzaron a vender acciones de manera apresurada, lo que causó una fuerte disminución en su valor general. El cuerpo de Alfred fue descubierto cerca de Bolonia poco después, y fue llevado por un barco pesquero a Calais, donde su identidad fue confirmada mediante su reloj de pulsera. A petición de su familia, se realizó una autopsia, pero su cuñado dejó en claro que no sospechaban de nadie por juego sucio. Esta autopsia reveló una fractura parcial del cráneo de Lovenstein y varios huesos rotos, y se concluyó que estaba vivo cuando golpeó el agua. Luego fue enterrado en un cementerio fuera de Ibera, en una tumba perteneciente a la familia de su esposa, los Nissans. Sin embargo, en un desarrollo bastante siniestro, su nombre nunca fue tallado en la losa que cubría su ataúd, por lo que, en efecto, Alfred fue enterrado en una tumba sin nombre, sin ningún registro de su muerte, fuera de los polvorientos archivos ministeriales. Luego, alrededor de una semana después, la rama de accidentes del Ministerio de Aire británico concluyó que hubiera sido imposible que alguien abriera accidentalmente la puerta y cayera. Uno de los empleados del ministerio se había arrojado contra la puerta de entrada del avión, que se había abierto alrededor de 15 centímetros. Sin embargo, fue arrojado de inmediato de nuevo al avión cuando la corriente de aire cerró violentamente la puerta, demostrando que un accidente era imposible. Si Alfred Lovenstein había caído del avión, definitivamente fue un intento deliberado de quitarse la vida. ¿O no? En los años que siguieron a la muerte de Alfred, se han propuesto muchas teorías alternativas que intentan explicar lo que realmente sucedió esa noche. El New York Times informó que, sobre la base de comentarios hechos por conocidos poco antes de su desaparición, Alfred había estado sufriendo de una especie de rápido declive mental. Para ellos, parecía completamente plausible que Alfred hubiera abierto distraídamente la puerta equivocada,
y luego salido al aire abierto a 300 metros sobre el Canal de la Mancha, creyendo que era el baño. Algunos teorizaron que los negocios de Alfred estaban al borde del colapso, y que su último emprendimiento, International Holdings and Investments Limited, no era más que una tapadera para su intento de salvar su imperio moribundo. Pero otros han sugerido que la fractura en el cráneo presente en el cadáver fue el resultado de un juego sucio. ¿Alguien había sometido a Alfred antes de arrojarlo desde la aeronave? Uno de los defensores de tal teoría es William Norris, quien escribió el libro de 1987, The Man Who Fell from the Sky, El hombre que cayó del cielo, que es esencialmente una tesis que describe una conspiración dentro de la familia Lovenstein. Norris sugirió que Alfred había sido arrojado del avión por su propio piloto, Donald Drew, a instancias de su esposa separada, Madeleine Lovenstein. Podemos especular fácilmente que esto no era más que un intento de ganar control sobre la fortuna de la familia Lovenstein, pero no me sorprendería si hubiera motivos más siniestros en juego. Otras teorías más extravagantes flotan alrededor, algunas de las cuales involucran a Alfred siendo eliminado por un sicario contratado por el infame mafioso estadounidense, Arnold Rothstein, después de que el primero decidiera incursionar en el mercado ilegal de opio. Pero William Norris fue rápido en señalar que el hijo de Alfred, Robert, más tarde dispararía a uno de los sirvientes de la familia, alegando que había habido un intento de asesinato contra él. También moriría en un accidente de aviación en 1941, mientras servía en la Auxiliary Transport. Naturalmente, muchos han afirmado que esto no fue un accidente, y marcó un esfuerzo concertado para eliminar la línea de sangre Lovenstein. Los escritores de crimen Robert y Carol Bridgestock han especulado que Alfred fingió su propia muerte para escapar de las consecuencias de sus negocios fallidos. Y considerando la tumba sin marcar y la ausencia de la esposa de Alfred en su funeral, parece haber una sorprendente cantidad de peso en tal teoría. La idea de que el tercer hombre más rico del mundo podría procurar un cadáver, uno similar en apariencia a él mismo, para usarlo en un esquema motivado por la codicia no es del todo material de ciencia ficción, ¿verdad? Después de casi una semana de ser arrojado alrededor de las aguas del Canal de la Mancha, identificar el cuerpo podría no resultar la tarea más fácil. Podemos especular todo lo que queramos sobre la naturaleza sombría del destino de Alfred, pero al final del día sigue siendo un misterio sin resolver. Cualquier tipo de investigación formal sobre el incidente fue emitida por la familia, y las disputas jurisdiccionales entre los gobiernos británico y francés resultaron en una completa falta de procesamiento formal. Así que, accidente o no, puede que nunca sepamos quién mató a Alfred Lovenstein, o quién tenía la razón definitiva para quererlo muerto. En un giro bizarro del destino, puede que haya sido la propia riqueza de Alfred la que se utilizó para barrer el rastro de su asesino. Procedente de Surrey, en la Columbia Británica de Canadá, Blair Adams, de 31 años, trabajaba como capataz en una empresa de construcción local. Todos los que lo conocían decían que era una persona alegre, amigable y divertida, fácil de hablar y de trabajar. Pero eso solo hizo que el cambio repentino en su comportamiento fuera aún más notable y aterrador, porque durante el verano de 1996, casi todos en su vida notaron que el comportamiento de Blair había empeorado drásticamente. Según la madre de Blair, el joven comenzó a exhibir cambios de humor violentos y de repente parecía mucho más irritable y volátil durante situaciones cotidianas e inofensivas. Algo estaba obviamente mal, dijo Sandra Adams más tarde. No había estado durmiendo bien. Le pregunté muchas veces qué estaba mal y él decía, no creo que debería decírtelo. Hasta el día de hoy no sé qué era. El comportamiento inusual de Blair se intensificó constantemente hasta el viernes 5 de julio de 1996. Cuando las cosas parecieron alcanzar un punto muy preocupante. Blair fue al banco local y retiró todo el dinero de sus ahorros de su cuenta. También vació la caja de seguridad de la familia, llevándose más de $10,000 canadienses en efectivo y joyas antes de desaparecer por completo. La familia de Blair asumió correctamente que estaba planeando huir con el dinero, pero ¿a dónde y con qué propósito? Solo podían especular. 2 días después de su desaparición inicial, Blair apareció misteriosamente en la frontera de los Estados Unidos, llevando nada más que un cambio de ropa y su bolsa llena de objetos de valor.
Blair podría haber esperado una travesía fácil, ya que no tenía antecedentes penales formales en ese momento. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que le negaron la entrada a los funcionarios de inmigración. Para ellos, no importaba que no tuviera antecedentes criminales porque Blair encajaba en el perfil de un traficante de narcóticos. Era un hombre joven, soltero, desempleado, que solo llevaba un cambio de ropa y casi $20,000 canadienses en efectivo y objetos de valor. Y lo más importante, su historia no tenía sentido. Después de que le negaran la entrada a los Estados Unidos, Blair gastó $1,600 en un viaje de ida y vuelta a Frankfurt, Alemania, que aparentemente era el hogar de su novia a larga distancia. Se habían conocido el año anterior cuando Blair viajó a Alemania para trabajar en la empresa de construcción de su padrastro, y habían estado suspirando el uno por el otro desde entonces. Ella no esperaba su visita, ya que por alguna razón Blair no le había informado de su viaje, pero no obstante, se alegró de escuchar que iba a visitarla y lo invitó a quedarse en su casa. Más tarde, ella afirmaría que conocía a Blair como alguien gentil y amable con ella, pero también estaba al tanto de un lado mucho más oscuro y confrontacional que mostraba con sus colegas de trabajo en Canadá. La madre de Blair, Sandra, ya había reportado a su hijo como desaparecido, pero encontrar información resultaba dolorosamente difícil. Como ya hemos escuchado, el comportamiento de Blair se había vuelto cada vez más errático y paranoico, y esto involucraba alienar y aislar a su madre. Evadía preguntas, retenía información o simplemente se negaba a discutir ciertos aspectos de su vida con ella. Obviamente tenía su número de celular, pero en las pocas ocasiones en que respondió sus llamadas después de su desaparición, se negó a decirle a dónde iba. Sin embargo, la madre de Blair señaló rápidamente que su hijo no estaba enojado ni era abusivo cuando hablaba con ella. Sonaba asustado. Esto parecía estar corroborado cuando la policía contactó a una amiga de Blair, la última persona con la que habló en Canadá antes de huir. Esta amiga reveló sinceramente que, justo antes de su partida, Blair llegó a su apartamento sin previo aviso y le reveló llorando que alguien estaba tratando de matarlo. La amiga preguntó quién era su supuesto asesino, y al principio Blair se negó a decirlo, pero luego admitió tener miedo de un grupo de ex compañeros de trabajo que había conocido en Alemania. También mencionó varias veces que deseaba mudarse al estado de Tennessee en Estados Unidos, aunque se abstuvo de especificar por qué tenía puesto el ojo en ese estado. Su obsesión con Tennessee debe haber sido lo que finalmente lo motivó a abandonar su viaje a Alemania, ya que el mismo día en que debía volar, Blair intentó una vez más entrar a los Estados Unidos. Esta vez tuvo éxito. Cruzó la frontera hacia el estado de Washington y viajó directamente al Aeropuerto Internacional de SeaTac, donde compró rápidamente un boleto de ida a Washington, D.C. Cabe señalar que a Blair se le ofreció un boleto de ida y vuelta más barato por casi la mitad del precio, pero insistió en gastar más en un boleto de ida. Creo que esto es un testimonio de lo irracional que estaba actuando Blair en ese momento. No tenía que tomar el vuelo de regreso, así que ¿por qué gastar el dinero extra? Por otro lado, esto podría ser una señal de que realmente quería que la gente supiera a dónde iba y cuáles eran sus intenciones una vez que llegara a su destino. Un boleto de regreso podría sugerir que planeaba regresar en algún momento. Uno de ida significaría un rastro sólido hacia DC. Dicho esto, podría haber sido simplemente un gesto performativo que gritaba «no voy a regresar». En cualquier caso, Blair llegó al aeropuerto de Washington Dulles la madrugada del miércoles. Luego alquiló un Toyota en el mostrador de alquiler de autos del aeropuerto, antes de viajar más de 800 kilómetros al suroeste, hasta Knoxville, Tennessee. Los primeros avistamientos de Blair fueron en una gasolinera de Knoxville, alrededor de las 5:30 de la tarde. Blair aparentemente se quejaba al dependiente de la gasolinera de que su auto no arrancaba, y el dependiente aparentemente respondió diciéndole que tenía las llaves equivocadas. Los testigos dicen que este dependiente ayudó a Blair tanto dentro de las instalaciones como con su auto, pero las llaves no aparecían por ningún lado. Fue alrededor de esta misma hora cuando el dependiente bromeó con Blair, preguntándole si las llaves habían estado en su bolsillo todo el tiempo. Fue solo un comentario para aligerar el comportamiento demasiado serio de Blair, pero Blair reaccionó de manera extremadamente extraña. El dependiente dijo más tarde que Blair negó casi violentamente que tuviera las llaves en su posesión, pero en lugar de dar la impresión de que se había insultado su inteligencia, el dependiente afirmó que parecía que Blair estaba mintiendo. Blair estaba mintiendo.
ciertamente comprometido con el acto, ya que más tarde pidió un aventón hasta un motel cercano, donde su noche dio un giro dramático y horrible. Taika Hartsfield, una empleada del motel, recordaba bien a Blair. Parecía realmente paranoico, dijo más tarde, casi como si estuviera esperando que alguien entrara por él, aunque no había nadie allí. No sé quién, pero estaba esperando que alguien entrara por él. Taika dijo que el comportamiento de Blair era solo nervioso al principio, pero no tardó mucho en parecer muy asustado. En el espacio de solo una hora, las cámaras de seguridad del motel registraron a Blair entrando y saliendo del vestíbulo 5 veces antes de finalmente pagar por una habitación. Después de recibir la llave de su habitación, la cámara del vestíbulo grabó a Blair deslizándola en su bolsillo. Pero en lugar de caminar hacia su habitación, Blair salió por la entrada principal y nunca regresó. Su salida fue exactamente a las 7:37 p.m., marcando una de las últimas veces que Blair sería visto con vida. La única otra persona que lo vería sería la persona que lo mató. Un poco más de 20 horas después de que Blair saliera del vestíbulo del hotel, su cuerpo sin vida fue descubierto en un estacionamiento a aproximadamente 800 metros del motel. Estaba desnudo de la cintura para abajo, sus zapatos habían sido quitados y sus calcetines estaban al revés. Alguien aparentemente había rasgado la camisa de Blair antes de esparcir casi $4,000 en monedas estadounidenses, canadienses y alemanas alrededor de su cadáver. También había una pequeña bolsa que contenía otros objetos de valor de Blair, oro y joyas estimados en un total de $2,000. Las llaves del auto Toyota que Blair afirmó haber perdido también se encontraron a solo 6 metros de su cuerpo, lo que demuestra que bien podría haber estado mintiendo en la gasolinera. Sin embargo, el hecho de que tuviera otro juego de llaves de auto en su cuerpo, de una empresa de alquiler diferente, da pie a la teoría de que realmente pensaba que había perdido las llaves. Según el informe de la autopsia de Blair, sufrió una plétora de cortes, moretones y abrasiones, pero la causa final de la muerte fue determinada como un fuerte golpe en su abdomen que le rompió el estómago y causó una hemorragia interna grave. Las autoridades afirmaron que el arma homicida probablemente fue un garrote o una barra de metal, y que las heridas defensivas en las manos y antebrazos de Blair mostraban que había intentado defenderse de su asesino. Sin embargo, la mayor pista era algo que Blair tenía en la mano. Agarrado en su puño frío y muerto había un largo mechón de cabello de alguien. Esto probaría ser la única evidencia forense encontrada en la escena, un memento de la última persona que lo vio con vida. Aunque hay un historial de enfermedades mentales en la familia de Blair, Blair mismo nunca había sido diagnosticado oficialmente con ninguna condición, y a pesar de que Blair había luchado contra el abuso de sustancias y la adicción en el pasado, su familia y amigos afirmaron que había estado sobrio durante 2 años antes de su muerte, lo que estaba respaldado por el hecho de que no había rastros de narcóticos en su torrente sanguíneo. La única persona que informó haber visto alguna actividad sospechosa antes de la muerte de Blair fue un guardia de seguridad de una empresa cercana que afirmó haber escuchado un repentino grito femenino alrededor de las 3:30 am. Lo siguiente que sabemos es que Blair estaba muerto en un estacionamiento. La familia de Blair estaba completamente perpleja por su obsesión de huir a Tennessee. Alemania, claro. Tenía un interés romántico allí, pero Tennessee. Blair nunca había estado allí en su vida, no conocía a nadie, y ciertamente no tenía interés en la música country. Entonces, ¿por qué Tennessee de todos los lugares? Algunos creen que la vida de Blair estaba realmente en peligro y que, verdadero o no, su vida podría haber sido salvada por alguien o algo en Knoxville. Sin embargo, cualquiera que fueran las fuerzas que lo perseguían lo alcanzaron, lo mataron y aquí estamos. Sin embargo, quizás una teoría aún más angustiante es que Blair había sufrido un colapso mental completo y total. Podría haber estado paranoico hasta el punto de la ilusión, lo que resultó en que atacara a la persona cuyo cabello agarró en la muerte. Luego la persona dueña del cabello o un ser querido podría haber atacado a Blair, golpeándolo un poco demasiado fuerte y entonces, bingo, recibe la herida que lo mata. Esta es definitivamente la más lógica de las dos teorías, y aunque no estoy descartando una conspiración asesina directa aquí, creo que todos podemos estar de acuerdo en que gran parte del comportamiento de Blair sugiere algún tipo de trastorno degenerativo del cerebro. O estaba tan asustado que estaba cometiendo errores simples como perder sus llaves del auto, o gastar dinero innecesariamente. O Blair había perdido completamente toda razón y lógica,
debido a algún tipo de desequilibrio químico en su cerebro. Teorías aparte, lo que sabemos con certeza es que 22 años después, la muerte de Blair Adams sigue siendo un misterio sin resolver. Nadie sabe por qué estaba en Tennessee, nadie sabe por qué estaba actuando de manera tan extraña, y lo más importante, nadie sabe quién lo mató. Puede ser que la verdad sobre su muerte sea tan deprimente como mundana. Solo otro joven con problemas de salud mental que fueron diagnosticados demasiado tarde. Pero tal vez algo mucho más profundo y oscuro está ocurriendo aquí. Tal vez Blair encontró algo que no debía haber encontrado. Tal vez Blair sabía algo tan horrible o repugnante que podría haber arruinado la vida de alguien. Alguien rico, alguien poderoso, alguien con mucho que perder. Alguien que sintió que su vida estaba tan amenazada que decidió quitarle la vida a Blair por completo. En 2019, Roger Ellis, un mecánico industrial jubilado de 64 años, estaba disfrutando de un merecido descanso en la ciudad de Bathurst, en New Brunswick, Canadá. Roger se ocupaba de mejoras en el hogar y ayudaba con la crianza de los hijos de sus propios hijos adultos, que tenían familias jóvenes. También parecía estar en buena salud, y se esforzaba por comer sano y mantenerse en forma. Sin embargo, un día, Roger colapsó repentinamente mientras se quejaba de dolores en el pecho. Temiendo que estuviera sufriendo un ataque al corazón, su familia lo llevó de urgencia al hospital y se sintieron aliviados al descubrir que no era un ataque al corazón. Pero solo unos días después de ser dado de alta del hospital, Roger comenzó a sufrir violentas convulsiones. En las semanas que siguieron, Roger parecía volverse cada vez más ansioso y desorientado, a menudo olvidando lo que estaba haciendo o repitiendo cosas que ya había dicho. Para horror continuo de su familia, su salud comenzó a declinar rápidamente, y su próxima estancia en el hospital duraría unos agonizantes 3 meses. Roger estuvo confinado a una silla de ruedas durante la mayor parte de este tiempo, y debido a tener que ser alimentado a través de una sonda, perdió 27 kilos de peso durante su estancia. Estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones separadas, y aunque los médicos fueron lo suficientemente competentes para prevenir su muerte, estaban completamente desconcertados en cuanto a la causa de su condición. Se descartó rápidamente la epilepsia y se evidenció que no se debía a un derrame cerebral. Roger dio negativo para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, estaba libre de trastornos autoinmunes y una exploración corporal completa reveló que estaba completamente libre de cualquier cáncer. Esta estancia inicial de 3 meses se convirtió en 6 meses, luego 6 meses se convirtieron en 1 año. Después de eso, Roger fue transferido a un hogar de cuidado permanente capaz de proporcionarle la atención especializada que necesitaba. Hasta el día de hoy, Roger Ellis permanece en ese mismo hogar de cuidado, pero sus seres queridos creen que su caso está de alguna manera relacionado con una serie de otros incidentes en los que personas aparentemente sanas comenzaron a sufrir de una misteriosa enfermedad neurológica progresiva. Estos casos están mayormente confinados a una región escasamente poblada de New Brunswick y tienen a los médicos completamente y absolutamente desconcertados. Como pueden imaginar, tal fenómeno ha desencadenado un intenso debate en la comunidad científica, con puntos de discusión centrados en las causas artificiales frente a las naturales. El Dr. Alier Marrero, el neurólogo que identificó por primera vez la afección, afirmó que las víctimas experimentaban dolores inexplicables, espasmos y cambios de comportamiento perturbadores. Estos síntomas desaparecían para un pequeño porcentaje de los afectados, pero la mayoría luego sufría de pérdida de peso alarmante y deterioro cognitivo. Se decía que los pacientes babeaban mientras sus dientes castañeaban, y algunos incluso experimentaban alucinaciones aterradoras. Se han confirmado oficialmente un total de 48 casos, pero después de rastrear estos casos durante más de 1 año, los investigadores especulan que el número total de infectados podría llegar a cientos para fines de 2021. Durante años, no hubo una solución clara a la vista, y el brote de la reciente pandemia obstaculizó el poco progreso que se había logrado. Recientemente, el ministro de Salud de New Brunswick anunció que no había evidencia significativa de que algún alimento, comportamiento o exposición ambiental conocida pudiera ser responsable, lo que en términos sencillos
significa que todavía no tienen idea de qué está causando las infecciones extrañas y aterradoras. Solo saben que no las está causando. Además, algunos han cuestionado los anuncios y el material fuente. El documento presentado a la Asociación Canadiense de Neurópatas afirmaba que las 8 muertes atribuidas al grupo fueron diagnósticos erróneos de enfermedades conocidas como Alzheimer y cáncer, mientras que decenas de médicos e investigadores de todo el este de Canadá han afirmado que no hubo tales diagnósticos erróneos y que las infecciones que trataron eran variantes únicas de una nueva y aterradora enfermedad. Tales críticas han causado gran preocupación entre los seres queridos de los afectados. Para algunos de ellos, parece que las autoridades locales están felices de seguir adelante sin una investigación adecuada, casi como si tuvieran algo que ocultar. Por otro lado, el hijo de Roger Ellis, Steve, tiene una mentalidad menos conspirativa. Fue solo una muestra de cuán incompetente y desorganizada ha sido la provincia, dijo, agregando que otras familias con las que había hablado estaban devastadas por la respuesta del gobierno. Como ya hemos mencionado, la pandemia definitivamente arrojó una llave inglesa biológica en los trabajos de la investigación, pero la reacción de las autoridades provinciales oscila entre lamentable y sospechosamente inepta. Por alguna razón, el gobierno de New Brunswick rechazó la ayuda del gobierno federal canadiense, y luego cuando los federales intentaron asistir a los equipos médicos desbordados, los funcionarios les prohibieron el acceso a las muestras de tejido tomadas de pacientes fallecidos. Era increíble, dijo más tarde un denunciante. Incluso un profano entiende que nunca vas a encontrar nada mirando solo el fenómeno en sí mismo. Necesitas tener un grupo de control. Era solo epidemiología de novato. El conocimiento público del fenómeno comenzó a mediados de 2020, pero solo después de que un memorándum del gobierno se filtrara a la prensa. Escrito y difundido por la Agencia de Salud Pública de New Brunswick, el memorándum instaba a los médicos a estar atentos a una enfermedad con síntomas similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una rara enfermedad cerebral fatal causada por proteínas malformadas conocidas como priones. Así que el hecho de que el gobierno local pronto estuviera promoviendo otro estudio, uno que sugería que 8 de las víctimas habían muerto por enfermedades cerebrales no relacionadas, fue muy sospechoso. Hemos pedido inequívocamente que se retire ese estudio y se emita una disculpa, dijo el jefe del grupo de defensa sin fines de lucro Bloodwatch. Cada científico con el que nuestra organización ha trabajado o ha contactado está absolutamente horrorizado. El informe también fue condenado por la Agencia de Salud Pública de Canadá, que acusó a su autor de usar indebidamente datos privados. En los últimos meses, los expertos han dicho que es cada vez más probable que una neurotoxina encontrada en las floraciones de algas verde-azules podría ayudar a explicar los variados síntomas. Un estudio encontró concentraciones extremadamente altas de la toxina, conocida como BMA, en langostas recuperadas de la zona afectada. Y dado que el comercio de langostas es crucial para la economía de la región, esto podría indicar algún tipo de encubrimiento motivado financieramente. Como se mencionó anteriormente, los científicos federales han solicitado repetidamente probar el tejido cerebral de 8 personas que han muerto a causa de la misteriosa infección, pero las autoridades provinciales han negado el permiso para tales estudios una y otra vez. Esto tiene a las familias de las víctimas preguntándose lo mismo. ¿Qué posible razón podrían tener para rechazar una solicitud tan útil e inofensiva? Además de eso, el gobierno provincial ha intentado distanciarse del Dr. Alier Marrero, el neurólogo que identificó la infección. El ministro de Salud de New Brunswick dijo en una conferencia de prensa que la situación había escalado a menudo sin supervisión, pero omitió completamente el hecho de que el Dr. Marrero había trabajado estrechamente con científicos federales cuando identificó por primera vez el grupo. En su mayor parte, los expertos solo pueden estar de acuerdo en una cosa, que debido al volumen, rango de edad y ubicaciones de los afectados, se requiere una investigación mucho más exhaustiva. Este tipo de cosas rara vez son solo una colección aleatoria de casos esporádicos que han sido agrupados artificialmente por un neurólogo demasiado entusiasta, dijo un científico. Así que, personalmente, esa excusa simplemente no me convence. Un comité de neurólogos de toda la provincia encabezó una segunda investigación, pero parecía que habían excluido al Dr. Marrero, aunque los 48 pacientes incluidos en la revisión fueron tratados por él.
Realmente parecían estar desacreditándolo sin usar su nombre, dijo Steve Ellis. De todas las personas, él ha sido el que más ha comunicado durante estos últimos meses. Su ética de trabajo y su profesionalismo y empatía son de primera categoría, por lo que su exclusión es simplemente inaceptable. Steve agregó que si no fuera por la filtración del memorándum sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob el año pasado, el público aún estaría en la oscuridad. Me enferma pensar que están tratando de hacer que esto parezca nada, dijo. Y sabes qué, al final del día, si no es nada, aún tenemos que averiguar cómo ayudar a las personas porque aún están sufriendo. Algunos han intentado vincular el fenómeno con la propagación de lo que se conoce como la enfermedad de desgaste crónico. Si has visto o escuchado algo sobre los ciervos zombies canadienses en los últimos años, esta es la afección de la que has oído hablar. Ha estado devastando las poblaciones de alces y ciervos en 2 provincias canadienses y 24 estados de EAU, con algunas agencias diciendo que hay una probabilidad significativa de que la enfermedad salte a los humanos. En su sitio web, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos reportó 5 infecciones confirmadas de vida silvestre en Saskatchewan y Alberta entre enero y diciembre de 2018. La CFIA también notó otro caso de la enfermedad de desgaste crónico en Quebec en septiembre de ese año. La enfermedad pertenece a una familia de enfermedades llamadas enfermedades priónicas, que incluyen la forma humana de la enfermedad de las vacas locas. Come agujeros en los cerebros de los animales y hasta ahora no se han encontrado curas. Los síntomas de la enfermedad de desgaste crónico en los animales incluyen tambaleo, falta de coordinación, babeo, orejas caídas, agresión, letargo, pérdida drástica de peso, sed o micción excesiva y falta de miedo o precaución. Hasta ahora no ha habido casos oficiales de la enfermedad de desgaste crónico en personas, pero los estudios han mostrado que puede representar un riesgo para los primates no humanos, como los monos, que comen carne de animales infectados o entran en contacto con sus fluidos corporales. Estudios experimentales han encontrado que sería inapropiado descartar la preocupación de que la enfermedad de desgaste crónico pueda representar un riesgo para las personas, y sugiere que es importante prevenir las exposiciones humanas a la enfermedad. Actualmente, la enfermedad de desgaste crónico ocurre en ciervos y alces de vida libre a tasas relativamente bajas, pero según el Centro para el Control de Enfermedades, en áreas donde la infección está muy arraigada, las tasas de infección localizadas podrían ser superiores al 25%, y en el caso de un rebaño cautivo, la tasa de infección fue un horripilante 75%. A finales de 2021 el CDC recomienda encarecidamente que los cazadores prueben sus presas en busca de la enfermedad de desgaste crónico, especialmente si van a comérselas. También se insta a los cazadores a investigar las áreas en las que se sabe que la enfermedad está presente y a no disparar ni manipular carne de ciervos que se vean extraños o actúen de manera inusual. Si llegan a ver algún ciervo que esté tambaleándose, babeando, parezca demasiado agresivo o se acerque a ellos, deben informar el encuentro al Centro para el Control de Enfermedades de inmediato. Después de casi 2 años de la reciente pandemia, la noticia de un brote de un virus zombie es lo último que cualquiera quiere escuchar. Pero afortunadamente el salto de ciervos y alces a humanos aún no se ha confirmado oficialmente. Gracias al relativo aislamiento del entorno, es probable que la enfermedad de desgaste crónico simplemente se propague a través de la población de vida silvestre, pero el patrón de casos alrededor de New Brunswick es más que suficiente para preocupar a la comunidad científica en general. Si una enfermedad así alcanzara un nivel de virulencia pandémica, podría hacer que el coronavirus parezca un resfriado, y de repente la perspectiva de un apocalipsis zombie, aunque no sea el mismo que Romero tenía en mente, es de repente y alarmantemente realista. La modificación corporal es algo que se ha practicado durante miles de años, y al igual que hoy en día conocemos y vemos los tatuajes o los piercings, las personas de la antigüedad en todo el mundo estaban igual de familiarizadas con la elongación craneal. La deformación craneal intencional de hecho precede la historia escrita, y fue una práctica común entre una serie de culturas diversas y extendidas a lo largo de la historia. El primer registro escrito de la deformación craneal proviene de alrededor del año 400 a.C.,
y se cree que fue escrito por el antiguo médico griego Hipócrates, inmortalizado por el juramento hipocrático de, primero, no hacer daño. Hipócrates describió a un grupo conocido por el nombre griego macrocefalia, que literalmente se traduce como cabezas largas, una tribu africana o posiblemente india que fue nombrada por su práctica de modificación craneal. A pesar de su apariencia alarmante, los cráneos alargados tienen una explicación perfectamente racional y, a pesar de los intentos de hacerlo, no hay fundamentos para atribuirles explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, en los desiertos del sur de Perú, hay un conjunto particular de cráneos alargados que contrastan fuertemente con los demás, conocidos como los cráneos de Paracas. Llamados así por la región donde fueron encontrados, los cráneos de Paracas fueron descubiertos en 1928 por el explorador peruano Julio Tello. Julio se topó con un enorme cementerio laberíntico que contenía más de 300 cráneos alargados, algunos de los cuales se pensaba que tenían más de 3000 años. La mayoría de los casos de elongación craneal son el resultado de aplanamiento o vendado de la cabeza durante la infancia. Esto ocurre cuando el cráneo se deforma deliberadamente aplicando una fuerza incremental durante un periodo prolongado. A veces, se logra mediante el vendado de la cabeza con tela o, en civilizaciones más brutales, usando 2 tablas de madera para lograr el efecto alargado. Aquí es donde los cráneos de Paracas difieren, porque aunque la deformación craneal puede esculpir la forma del cráneo, no puede alterar las características básicas de un cráneo humano regular. Algunos han sugerido que los cráneos de Paracas son el resultado de lo que se conoce como cradle headboarding, una técnica de deformación craneal. Pero otros dicen que la posición del foramen magnum, el orificio por donde pasa la médula espinal, está hacia la parte trasera del cráneo. Según ellos, los forámenes magnos normales estarían más cerca de la mandíbula y no serían afectados por el proceso de elongación. Los arqueólogos han escrito documentos sobre la posición del foramen magnum en más de 1000 cráneos alargados, con uno afirmando que en los cráneos de Paracas, la posición del foramen magnum es completamente diferente a la de un ser humano normal, y que también es más pequeño, lo cual apoya la teoría de que esto no es el resultado de cradle headboarding, sino algo genético. Además, investigadores aficionados han descrito cómo algunos de los cráneos de Paracas tienen un pómulo muy pronunciado, cuencas oculares diferentes y sin sutura sagital, que es una articulación de tejido conectivo entre los 2 huesos parietales del cráneo. En la búsqueda de la verdad detrás de los cráneos, Juan Navarro, propietario y director del Museo Arqueológico de Paracas, permitió la toma de muestras de 3 de los cráneos alargados para pruebas de ADN. Las muestras consistían en cabello y polvo de hueso, obtenidos perforando profundamente en el foramen magnum para reducir el riesgo de contaminación. Las muestras se enviaron a laboratorios en Canadá y Estados Unidos para su análisis, y los genetistas no fueron informados sobre el origen de las muestras para evitar ideas preconcebidas. Cuando llegaron los resultados, permitieron llegar a conclusiones fascinantes. Uno de los cráneos se confirmó que tenía poco más de 1000 años, mientras que el otro se encontró que tenía solo 800 años, lo que significa que la práctica se había sostenido en la región durante más de 1000 años. Sin embargo, eso no fue lo único curioso sobre los resultados del ADN. Como se mencionó anteriormente, no hay nada abiertamente sobrenatural sobre los cráneos, y naturalmente, el ADN resultó ser humano. Las 3 muestras de cabello también mostraron un haplogrupo H2A, que se encuentra más frecuentemente en Europa del Este y en baja frecuencia en Europa Occidental, y el polvo de hueso dio positivo para el haplogrupo T2B, que se origina en lo que ahora es la región de Irak y Siria. Ninguno de estos haplogrupos son nativos de los sudamericanos indígenas, así que ¿cómo llegaron allí? Los haplogrupos nativos americanos primarios son A, C y D, que también se encuentran en la región más oscura de Siberia, y se cree que llegaron a las Américas por migración masiva a través del estrecho de Bering alrededor del año 35.000 a.C. El haplogrupo B, por otro lado, se cree que llegó a través del Pacífico alrededor del año 11.000 a.C. Si todo esto se sostiene, dijo el historiador Brian Forrester, la historia de la migración prehistórica americana es mucho más compleja de lo que originalmente pensábamos. Los resultados también son consistentes con el hecho de que muchos de los cráneos de Paracas aún contienen rastros de cabello rojo,
un color que no es nativo de América del Sur, pero que se origina en el Medio Oriente y Europa. Por lo que sabemos, ningún experto puede explicar por qué algunos de los cráneos todavía tienen cabello que es rojo, o incluso rubio. Forrester continuó diciendo que la idea de que esto es de una época en la que el blanqueamiento ha sido desmentido por dos paleotricólogos diferentes. Para el antiguo pueblo de Paracas, al menos, tenían cabello rubio a rojizo que es 30% más delgado que el cabello nativo americano. Esta es una diferencia genética significativa. Entonces, si podemos rastrear el ADN en los cráneos de Paracas hasta Europa del Este, ¿cómo llegaron exactamente hasta Perú en el siglo I después de Cristo? No es imposible que algún antiguo marino decidiera navegar hasta los confines de la Tierra. Así que, ¿qué pasa si los cráneos de Paracas son evidencia de eso? Y si estos valientes pioneros de alguna manera llegaron a Perú, se casaron con la población local, e incluso tuvieron hijos. Hijos que serían honrados al alargar sus cráneos. Y si murieron creyendo que, debido a que no podían regresar a casa, su magnífica hazaña de navegación antigua se perdería en la historia, sin saber que algún día, como resultado de descifrar los componentes básicos de los que estamos hechos, su increíble viaje pasará de ser un misterio sin resolver a una historia venerada.